Muy buenos días a todos y a todas. Ayer los saludé, hoy no los he saludado. Los constructos colectivos son los más complicados. Construir un currículum de dimensión nacional no es una tarea sencilla. Son complicados porque son procesos participativos, son constructos sociales, requieren la participación de múltiples actores, pero sin duda tienen mucho que ver con los procesos democráticos. De modo tal que si el tema es construir un currículo de dimensión nacional con proyección internacional, es una excelente aspiración, pero es un proceso sumamente difícil, pero no imposible. Construir una currícula de dimensión nacional tiene en primer lugar que estar enmarcada en procesos mucho más amplios, en los procesos de reforma del Estado y particularmente en los procesos de reforma de la educación y de los sistemas de salud. No podemos ser ajenos a ellos. La Facultad de Medicina, las escuelas de medicina, la educación médica son muy importantes, sin la menor duda, pero este trabajo académico está dentro de marcos más amplios que hay que tomar muy en cuenta. Por eso es un mapeo de actores que se haga en el momento oportuno para intentar esta gran empresa es fundamental. También lo es conocer la información que se tiene de base y no los datos aislados, sino datos sistematizados que permitan tener una idea de la situación basal, la situación actual, la situación que se tiene sobre la educación médica, es decir, contar con información fiable. Y eso solamente es posible mediante la investigación. Una investigación que esté a cargo de un grupo que realmente se dedique a analizar y a estudiar y a sistematizar los datos disponibles para construir información que pueda ser compartida para partir de un punto de vista sólido y fuerte. De otra manera va a ser muy difícil. También se requieren mecanismos facilitadores. Perú los tiene. Perú tiene un mecanismo que puede facilitar esta tarea, ASPEFAM. Ya he escuchado la historia de ASPEFAM y creo que su tarea es fundamental. Pero la proyección internacional también podría ser facilitada por un mecanismo homólogo o parecido que pudiera ayudar en esta tarea. Y tendríamos que ver en el escenario internacional de este continente cuáles son esos aliados que pueden ser claves. Sin duda la Organización Panamericana de la Salud es uno de ellos. Es una institución que ha estado ligada a los procesos de cambio de la salud y de la educación para la salud en este continente. Pero tenemos que buscar otros también. Los convenios con las universidades de países de este continente pueden ayudar. Pero también asociaciones como la Asociación Latinoamericana de Facultad y del Caribe de Facultades de Medicina, la ALAFEM. Y yo voy a tomar estos minutos para invitar, para convocar a los decanos de las escuelas aquí presentes, que pueden ustedes aprovechar esta oportunidad que estamos en este momento teniendo a través de la ALAFEM, para intentar hacer un estudio riguroso, lo más sistematizado posible, acerca del panorama actual de la educación médica en América. Hace ya casi 50 años que se hizo un estudio similar, pero con objetivos diferentes. Todos seguramente los que están aquí en el aula, en este espacio, recordarán este estudio, hecho hace ya, repito, casi 50 años, por el doctor César García, quien con el apoyo de OPS, en esa época decía, en 1969, los problemas de la educación médica en América Latina son de tal naturaleza que no pueden ser resueltos satisfactoriamente sin tomar en cuenta el sistema educacional preuniversitario, el sistema de atención médica y la formación del resto de personal que integra el equipo médico, el equipo de salud. En consecuencia, la planificación de los recursos humanos debe constituir parte importante de los planes nacionales de salud
y reflejar el esfuerzo coordinado de todas las instituciones que tengan que ver con la formación y utilización del personal de salud. Creo que estas palabras son vigentes hoy día, sin la menor duda, para hacer un constructo tan complejo como una currícula de dimensión nacional. Yo creo que sí se puede aspirar a hacer líneas de dirección, ejes que guíen la educación médica en las escuelas. El currículum es una construcción muy local, muy de cada facultad, pero tiene que haber líneas de directriz nacional e interna, las cuales deben tomar en cuenta los fenómenos que ocurren más allá de las fronteras del país, para tomarlas en cuenta a la hora real de diseñar el currículum. Bueno, nosotros en ALAFEM estamos haciendo este estudio que tiene como principal objetivo contribuir a la educación médica a partir de información que estamos colectando en este momento. Yo me voy a ir directamente al marco teórico que estamos utilizando para hacer este estudio. Por supuesto, el estudio tiene como objetivo general analizar el contexto, los procesos y los resultados de la educación médica en las facultades y escuelas de medicina de América Latina y el Caribe en el marco de la salud universal. Ese es el objetivo general. Hay objetivos específicos que no voy a detallar en este momento, más bien los invito a consultarlos, están en la página web, pero nuestro marco teórico para intentar hacer este estudio es un marco con enfoque sistémico. La educación, como ahí se menciona, médica, es un fenómeno muy complejo, en el que intervienen diversas variables. El análisis de fenómenos complejos requieren de un marco teórico integral, sistemático y holístico. La teoría general de los sistemas ha mostrado su utilidad para estudiar fenómenos complejos. En este estudio utilizamos el enfoque sistémico como marco teórico para intentar hacer el análisis de lo que ocurre con la educación médica en el continente. Por lo tanto, el estudio incluye el análisis de factores contextuales del contexto, que son distintos en cada país, por supuesto, pero intentamos hacer ese análisis. Elementos estructurales propiamente de la educación médica, cómo es el proceso y cuáles son sus resultados, incluyendo dentro de estos el impacto social de la educación médica. Esta tarea es compleja, es muy compleja. Esto que parece sencillo es bastante complejo. Pero hemos avanzado y estamos, les comento a ustedes aquí, con este diagrama, la etapa en la cual nos encontramos. Por supuesto que hay una metodología para hacer el análisis. El estudio es un estudio estratificado, multifactorial, transversal, cuantitativo y cualitativo, descriptivo y trata de ser explicativo, mediante una encuesta en una muestra de escuelas buscando la representatividad estadística del universo de escuelas de medicina de América Latina y el Caribe, de habla hispana y también de habla inglesa. Aquí habría que agregar eso. Se definirán las variables de estudio, se diseñarán cuestionarios con la opinión de expertos y se realizará una prueba piloto para validar la metodología y los instrumentos del estudio. Se aplicarán pruebas estadísticas para identificar tendencias y correlación entre variables. Se analizarán los resultados y se formulará el reporte final del estudio. Es así de sencillo y de complejo el estudio. Esto es lo que hemos definido como etapas del estudio. En la primera, definir el método y las variables del estudio. Lo hicimos, nos llevó un tiempo de alrededor de 3 meses. Participaron varias escuelas. Tuvimos una reunión en Ecuador, en el marco de una reunión de las universidades de la UDUAL, promovida por la UDUAL. Y en Ecuador compartimos las primeras ideas sobre este estudio el año pasado, por el mes de junio. Estuvimos en Ecuador y después de esa reunión, donde hubo participación de la OPS y de otros organismos de cooperación internacional, el Organismo Andino de Salud, por aquí vi ayer la representante, antier también la vi por acá, por aquí estaba, hoy no la veo, pero estuvo en esta reunión, de tal manera que se trató de ponerlo en la mesa de debate de actores claves para una discusión de este tipo y a partir de allí tuvimos una siguiente reunión ya con decanos seleccionados
que pues de algún modo representan las corrientes de opinión de la educación médica en este continente. Tuvimos participación de un decano de la Argentina, tuvimos la participación de un decano del Brasil, tuvimos para un debate ya más detallado sobre el estudio, de un decano de la zona caribeña, estuvo de la Universidad de Cuba, un decano universitario, también de Centroamérica, de Nicaragua en este caso, del Ecuador por la zona andina, y nuestra sede para este debate fue la Ciudad de México, donde tuvimos el gusto de recibir a estos decanos, más otros nacionales, unos cuantos para enriquecer la discusión. Se diseñaron los cuestionarios, se validaron los ítems, se hizo una prueba piloto y se hizo una validez externa. Todo esto ocurrió a principios de este año. Y a partir del mes de junio empezamos la recolección de datos. En esa etapa estamos recopilando ahora los datos. Y aquí es donde quiero detenerme un minuto. Estamos construyendo una base de datos amplia, robusta, por medios electrónicos. Tenemos una plataforma electrónica donde las escuelas pueden ingresar, no tienen ingresar localmente, ingresar al cuestionario, analizarlo, contestarlo, y ahí mismo se concluye la respuesta al cuestionario. Esos datos migran a un punto donde se concentran, se va a hacer el análisis, pero tiene la ventaja de que los datos son de ustedes y se pueden devolver al país. Si los quiere analizar a nivel de país, les podemos ayudar, o lo pueden hacer ustedes solos. Lo importante de esto es que las escuelas que participen de un país, si lo desean, ojalá ASPEFAM lo haga, podría convocar al análisis de los datos locales. Por supuesto, estos datos locales, en este caso del Perú, aportarán a la dimensión internacional, desde luego, pero también tiene la ventaja de que se puede hacer un análisis muy local para analizar todas las variables. Esa es la gran ventaja. Por eso digo que hay mecanismos que pueden facilitar lo que ustedes intentan hacer. Esto probablemente les ayudaría para tener una información de las muchas que necesitan para hacer o intentar hacer su currículum con dimensión nacional. Yo los invito muy cordialmente a que se sumen al estudio. Tenemos un cuestionario que tiene 75 preguntas, que tiene varias secciones que apuntan a diferentes objetivos. Tiene una sección que trata de analizar algunos datos del contexto político, económico, demográfico y epidemiológico. Otra sección sobre aspectos regulatorios de la educación médica, cuáles son estos, ¿verdad? La tercera sección, elementos estructurales de la educación médica. La cuarta trata de explorar el proceso académico. La quinta, resultados y el mercado laboral. Y la sexta, el impacto social de la educación médica. Un total de 75 preguntas. No es un cuestionario para todo esto que se requiere demasiado extenso. Se acortó, era casi del doble, y coincidimos. La Asociación de Enfermeras de Latinoamérica hizo un estudio similar. No lo sabíamos nosotros. Nos llevamos la sorpresa de que se nos habían adelantado, como siempre. Nuestras colegas de enfermería van a la vanguardia, ¿verdad? Y las escuelas fueron capaces de unirse y hacer el estudio. Ahora ya están en la etapa de publicación. Tuvimos una reunión en la OPS, en la sede regional en Washington en diciembre, y ahí nos enteramos que había un estudio similar al que intentamos nosotros los médicos, pero nos sorprendió también que hubieran utilizado el mismo enfoque sistémico. Feliz coincidencia. Eso está muy bien. Creo que para eso son los marcos teóricos referenciales, que sirven de referencia para hacer estudios en cualquier parte del mundo. Entonces, bueno, sin más, esa era mi intervención. Creo que hay que utilizar mecanismos que puedan ayudar a la construcción tan compleja como líneas de orientación curricular para un país, y qué mejor que si fueran internacional. Esto puede ayudar a crear realmente, de verdad, de algo de facto, no de jure.
a construir un espacio latinoamericano de la educación superior y particularmente de la educación en medicina o en ciencias de la salud, porque hay que pensar que la educación médica tiene que ir muy ligada a la educación de otros profesionales de la salud para realmente construir una educación interdisciplinaria de verdad, porque hasta ahora ha sido muy verbal. La verdad es que con sorpresa vemos que nuestras facultades educan a los médicos y prácticamente estos estudiantes de medicina tienen escasísima interacción con el resto del personal que se está formando en otras disciplinas, el resto de los estudiantes. Queremos que trabajen en equipo, pero nunca o muy pocas veces intentamos que se eduquen en equipo también. Entonces yo creo que esto puede ayudar y pues nada más, yo los convoco, los invito más bien a que se sumen al estudio y les voy a dejar mi correo, lamentablemente no está aquí, pero quien lo desee pues se puede acercar y yo lo pondré más tarde para decirles cómo ingresar al estudio, aunque en la página de ALAFEM también puede ser otro mecanismo para tener información. ALAFEM_UDUAL, si lo ponen así en el buscador, lo van a encontrar. Quiero empezar agradeciendo a ASPEFAM y al comité organizador por la oportunidad de pasar estos minutos con todos ustedes y a ustedes, por supuesto, por también querer compartirlos. Tengo dos propósitos en estos minutos de presentación y ambos son compartir con ustedes dos constructos que tenemos cercanos. Uno es lo trabajado por Tuning América Latina en los años pasados y el otro es lo trabajado por la Comisión de Educación Médica de ASPEFAM también en los años pasados. Y voy a andar un poco rápido, van a ver listas que no pretendo que puedan leer digamos, al detalle, pero simplemente es para mostrarles que esas cosas están ahí, que están a nuestro alcance y que son de todos. Quiero empezar con esta cita que tiene algunos años, porque como tantas otras citas que hemos visto en estos días, a pesar de tener años, sigue siendo vigente. Todas las escuelas de medicina somos responsables de formar médicos que por lo menos no hagan daño a sus pacientes. Y esto parece un objetivo demasiado modesto, pero después voy a mostrarles una figura que le da algo de peso a esta afirmación. El trabajo de la Comisión de Educación Médica empezó, la comisión a la que me refiero fue creada en el año 2000 o 2001 y en el 2003 recibió el encargo del Consejo Directivo de trabajar en las competencias del médico, para que sirviera como un referente para que las distintas escuelas trabajen sus currículos. Sin embargo, en el 2003, ustedes recordarán, la Comisión de Educación Médica estuvo empeñada trabajando el ENAM y se pasó los siguientes años dándole credibilidad al examen, haciéndolo que sea creíble, y fue recién en el 2006 que empezó a trabajar en serio en estos asuntos. Y nos hicimos una serie de preguntas acerca de cómo enfocar este trabajo. Pensamos, deberíamos trabajar en algo así como un currículo único para todas las facultades, deberíamos trabajar una estructura curricular común, deberíamos trabajar un núcleo o un grupo de asignaturas obligatorias para todos, deberíamos trabajar en metodologías o estrategias de enseñanza-aprendizaje que sean comunes, o deberíamos asegurar determinados resultados del aprendizaje. Para tratar de respondernos estas preguntas, empezamos revisando cantidad de información que había sido publicada ya en ese momento, entre ellos lo trabajado por la Federación Mundial de Educación Médica, que establecía ciertos requisitos para lo que podríamos llamar un núcleo del currículo médico. Todos estos conceptos que en esos años empezaban a salir, en realidad desde fines de los 90, acerca del aprendizaje basado en resultados, que muchas veces traducimos como aprendizaje basado en competencias, pero que no es exactamente lo mismo, porque todos los resultados esperados no son competencias necesariamente. Revisamos lo trabajado por los decanos de las facultades de medicina de Escocia, que es algo que también fue publicado en el año 2000-2002, acerca de qué cosa es lo que ellos entendieron como la competencia del médico y cómo la estructuraron en 3 círculos concéntricos. Uno, qué es lo que el médico debe hacer o debe poder hacer, que está dentro de otro círculo, que es cómo lo hace, y que está dentro de otro círculo más amplio, que es quién es el médico.
Revisamos también lo trabajado por Ascofame, con lo que ellos llamaron el currículo nuclear para las facultades de medicina. Fue un trabajo muy interesante en el que participaron, no sé si todas, pero muchas de las facultades de medicina de Colombia de ese momento, y trabajaron un mapa de resultados de aprendizaje en el cual había muchos elementos comunes desde antes que empezaran a juntarlos. Tuvimos oportunidad también de utilizar lo trabajado por el proyecto Tuning América Latina. Este es un proyecto que tuvo dos etapas, una entre el 2004 y el 2008 y otra del 2011 al 2013. Y esto siguió un espejo de lo trabajado en Europa con esta intención de crear un espacio único de educación superior europeo. El Tuning América Latina trabajó con toda la autonomía del caso, no tuvo que copiar nada del modelo en Europa. Es más, cuando medicina se incorporó a Tuning América Latina, las facultades de medicina en Europa no estaban trabajando en esto porque lo que proponía Bolonia de tener 2 ciclos de educación, uno de 3 años, otro de 5 años, las facultades de medicina de Europa dijeron, nosotros no podemos trabajar así, no podemos tener una titulación médica a los 3 años de currículo. Después ya entraron a trabajar y obviamente avanzaron mucho. En el proyecto Tuning se trabajó las competencias y se trabajó con el modelo de competencias genéricas o generales y competencias específicas. El trabajo de las competencias genéricas se empezó antes de que medicina como carrera se incorporara al proyecto, pero cuando nos incorporamos y nos pidieron que las revisáramos, en realidad todas nos parecían válidas. El único problema es que eran demasiadas y todavía seguimos pensando que son demasiadas. Sin embargo, cuando uno revisa una por una, dice, sí, en verdad todas esas cosas deberían estar ahí. Trabajamos sí las competencias específicas y estas son solamente las categorías. Cada una de estas categorías se desdobla en una serie de componentes, pero entre ellas están la capacidad para llevar a cabo la práctica clínica, para proveer atención médica de urgencias, para prescribir, para comunicarse, para realizar procedimientos, para identificar factores determinantes en el proceso de salud-enfermedad, para usar la evidencia en la práctica médica, para el uso de la información y sus tecnologías, para aplicar principios éticos y legales en la práctica y para trabajar efectivamente en los sistemas de salud. Una de las cosas más valiosas de este trabajo es que cada uno de los ítems, como aquí por ejemplo están los que se desdoblan de la capacidad para llevar a cabo la práctica clínica, fue validado con encuestas hechas y respondidas por varios miles de académicos, de estudiantes, de egresados y de empleadores. Es un trabajo que fue hecho en el caso de medicina por los responsables de 17 escuelas de medicina de Latinoamérica, de Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, por supuesto, Venezuela, Guatemala, El Salvador, México, y por ahí de repente se me escapa alguno, pero todos fueron responsables de currículo de distintas escuelas. Otra la última de las categorías acerca de capacidad para trabajar efectivamente en los sistemas de salud también se desdobló en una serie de ítems. Al final tuvimos 63 elementos de competencia. Esto resume algunos de los documentos revisados en ese momento y después de discutir y revisar la información disponible, nos quedamos con que el enfoque que queríamos trabajar era el de asegurar determinados resultados de aprendizaje. Todos los otros nos parecieron que de alguna manera corrían el peligro de convertirse en camisas de fuerza para las distintas facultades, porque en todos estos asuntos es importantísimo que cada institución tenga la capacidad de inventar cosas, de crear cosas, de hacer mejor lo que cree que puede hacer mejor. Y como les decía, decidimos trabajar en un núcleo que engloba competencias y algunos resultados que no son competencias. ¿Y por qué un núcleo curricular? Porque lo que queremos asegurar es que los egresados, los médicos, compartan ciertas características que son características aprendidas y que son comunes, independientemente de qué universidad se gradúan. Y para que esto pueda funcionar debe respetar la diversidad, la libertad y la autonomía de cada institución. El proceso que nos trazamos, que decidimos seguir, fue el de definir primero estos resultados de aprendizaje, luego definir el sistema de créditos,
continuar con cómo los créditos forman parte del currículo, y ustedes ya a estas alturas se dan cuenta de que solo trabajamos el primero de los objetivos. La historia de lo que se hizo fue primero esta revisión de documentos, se preparó una propuesta entre el 2000 y el 2007. Esta propuesta se presentó en el Congreso de Trujillo del 2007, seguramente muchos recuerdan los días que pasamos ahí. Luego de esta presentación se hizo una consulta formal a las facultades y escuelas de medicina en el 2008, en el año siguiente, y fue aprobado por la Asamblea en el 2008. Pero tuvo muy poca difusión. Estoy seguro que para muchos de ustedes lo que les estoy diciendo es algo que, ¿cómo pudo pasar esto y yo nunca me enteré? En el año 2011, el Consejo Directivo encargó nuevamente a la comisión que revise para poder hacer una mejor difusión. Se hizo esta revisión en el 2011 o 12 y fue aprobada por el Consejo Directivo en el 2012. Brevemente, ¿en qué consistió este trabajo? Se trabajó la estructura del documento con dos componentes. Uno, el perfil, y dos, los elementos del núcleo curricular. Y el perfil se trabajó en competencias genéricas y competencias específicas, y los elementos del núcleo curricular fueron 5. Los ejes transversales, seleccionamos un número de problemas de sociedad, comunidad y familia, problemas clínicos, procedimientos y gestión. Solo como ilustración. Las competencias genéricas fueron 10, desde trabajo en equipo, trabaja en forma participativa, ejerce pensamiento crítico y reflexivo, utiliza los avances tecnológicos de la información, identifica, plantea y resuelve problemas, busca, procesa y analiza información, se comunica eficazmente en forma verbal y no verbal, ejerce liderazgo, ejerce autonomía en la toma de decisiones y realiza investigación. Las específicas también fueron 10, desde fomenta la promoción de la salud y la prevención de enfermedad, realiza educación en salud individual y colectiva, realiza la práctica clínica, toma decisiones sobre bases científicas y éticas, aplica medidas de salud pública, lee, analiza, interpreta y critica literatura biomédica, aplica el método científico en su práctica, administra y conduce establecimientos de salud en coordinación con los gobiernos locales y la comunidad, planifica, organiza, ejecuta y evalúa el cuidado de la salud y asistencia sanitaria y mantiene una buena relación médico-paciente y comunicación permanente con su entorno social. Los ejes transversales fueron 8, trabajo en equipo, ética y deontología, información, educación, comunicación, investigación, medicina basada en evidencias, promoción de salud y prevención de enfermedad, atención de problemas prevalentes y bioseguridad. Y elegimos una cantidad de problemas que cada egresado debería ser capaz de atender y solucionar en la medida apropiada a las circunstancias y el problema. Desde gestión de riesgos y desastres. Esta fue una edición tardía, fue una edición de la revisión del 2011, no había sido considerada inicialmente. Epidemia, salud reproductiva, saneamiento ambiental, violencia y accidentes, y problemas clínicos. Y seleccionamos 90 problemas y los organizamos de acuerdo a ciclo de vida. Desde 2 problemas en gestación, parto y puerperio, 4 del recién nacido, 18 del lactante y preescolar, 17 del escolar y adolescente, 41 del adulto y 8 del adulto mayor. Algunos de ellos se repiten en distintas edades porque el enfoque de esos problemas es distinto en distintas edades. No traten de leerla, esta es la lista de los problemas del adulto en orden alfabético. Esto es la lista de procedimientos y insisto en que no traten de leerla porque cada vez que leo la lista se me ocurre añadirle algo o quitarle algo a mí mismo. O sea que es algo que es un material que siempre está en revisión. En gestión, gerencia del establecimiento de salud de primer nivel es algo que los erumistas hacen cuando se gradúan. Ahora, ¿por qué cambiar el currículo? Hay 3 posibles razones que nos llevan a cambiar el currículo. No es que sean mutuamente excluyentes, pero tenemos que ser claros, tenemos que tener claro cada uno cuál de ellas está trabajando. Porque la realidad cambia y el currículo debe responder a la realidad del futuro, esto ya se ha comentado en estos días, porque nos damos cuenta que lo que estamos haciendo podemos hacerlo mejor, o porque si no cambiamos vamos a sufrir graves consecuencias. Idealmente, la primera debería ser la razón por la que todos nosotros hacemos cambios en el currículo. ¿Y cuándo? Ya. Siempre es ya. Y vale la pena tener en cuenta un par de dilemas que les voy a presentar. No porque sean realmente dilemas, sino porque alguien se los va a plantear como dilemas en algún momento.
cuando compartan lo que están trabajando. ¿Debemos aprovechar lo que otros ya hicieron, han ensayado y han demostrado, o debemos inventar cosas nuevas? Cuando quiera que compartan lo que están trabajando con el resto de los profesores, de los estudiantes, de la comunidad, alguien les va a hacer esa pregunta. Y hay que tener cuidado al responderla, porque en verdad la mejor respuesta sigue la línea de Cantinflas. Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a optar por cualquiera de las dos alternativas, si uno dice, no, esto es algo que ya otros han hecho y está así, no falta la crítica, están copiando, pero ustedes no saben que no se puede copiar. ¿Qué están haciendo? Y cuando decimos, no, esto es nuevo, qué irresponsables que son, están experimentando con los alumnos. Alguien lo va a pensar así, aun si nadie lo dice. Y por lo tanto, vale la pena que nosotros nos hagamos esa pregunta primero y sepamos qué cosa es lo que estamos haciendo y por qué. Hay un segundo dilema que se presenta cuando uno empieza a trabajar esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un estudio muy profundo, tener un diagnóstico muy claro, decidir los indicadores para luego diseñar el cambio para posteriormente ejecutarlo, o vamos a ver qué información tenemos, cómo la analizamos, cómo la interpretamos y empezamos un proceso de evolución. Ninguna de las dos es la respuesta correcta, pero dependiendo de las circunstancias de cada uno, puede inclinarse hacia una o hacia otra. El riesgo de la primera es que cuando uno termina su diseño, la realidad ya cambió y ya no le sirve ese diseño. El riesgo de la segunda es que potencialmente puede cometer más errores a la hora de ir avanzando. Tenemos que tener claro también cómo queremos organizar el currículo. En estos momentos resulta obvio como que no, pues por competencias, todos lo hacemos por competencias, ¿no es cierto? Y si no lo hacemos, por lo menos decimos que lo hacemos por competencias. En verdad los dos enfoques se complementan, pero tenemos que tener claro cuál guía y cuál sigue. Porque cuando empezamos a trabajar, la tentación que nos llega a todos es, empezamos a jugar con cada nombre de asignatura como si fuera una pieza de casinos o de rompecabezas, y empezamos a moverla de nivel, esta la agrandamos, esta la achicamos, y terminamos con lo mismo, con distintos colores, con distintas casillas, con distintos sitios, pero terminamos con lo mismo. Y debemos recordar que cada médico que se forma tiene que ser capaz de responder a esto. Esto es trabajado por el General Medical Council del Reino Unido. Tenemos que, si queremos hacer algo por las personas a quienes servimos, tenemos que ser capaces de ganarnos su confianza. Y para ganarnos su confianza tenemos que tener un comportamiento que nos haga merecedores de esa confianza. De ahí no pasamos. Hay una cosa que, voy a robar 30 segundos para explicar esto porque es bien importante. Muchas veces no nos damos cuenta cuál es nuestra realidad. En la columna de la izquierda está la realidad del Perú, que es compartida con muchos países de América Latina, en el sentido de que los estudiantes siguen su ciclo de pregrado, se gradúan e inmediatamente después tienen que practicar la medicina sin supervisión. Esto es lo que hace cada uno de nuestros graduados cuando sale al CERUMS. Se gradúa y al día siguiente tiene que cuidar de no hacer daño a sus pacientes, con 1 o 2 años de práctica. En realidades como los Estados Unidos, por ejemplo, hay 4 años de educación superior, 4 años de escuela de medicina y se gradúan, pero no van a ejercer la medicina sin supervisión. Van a entrar a un ciclo de especialización supervisado y recién después de ese ciclo, que dura por lo menos 3 años, es que empiezan a practicar sin supervisión. En el Reino Unido, ese ciclo de práctica supervisada es de por lo menos 5 años para el que va a ser un médico general o un general practitioner. O sea, son realidades en las cuales cada persona que sale a practicar tiene un ciclo de práctica mucho más largo que el que tenemos nosotros. Y entonces la responsabilidad de nosotros para que esos graduados realmente no hagan daño es muy, muy grande. El diseño sigue distintas rutas, esta es la más difícil, pero independientemente de cómo lo hagamos, tenemos que ser conscientes que la realidad es compleja. Los resultados nunca son predecibles. Siempre ocurre algo que no esperábamos que ocurra. A veces es mejor y a veces es peor, pero siempre va a ocurrir. Y este trabajo es como lo describe
Morín o Morán, como quieran decirlo. Es un trabajo que es una navegación en un océano de incertidumbres a través de un archipiélago de certezas. Muchas gracias. Y hay una última cosa que quiero compartir. Cualquier cosa que queramos hacer, cualquier cambio que queramos hacer, tiene que cumplir dos características. Tiene que ser sistémicamente deseable y tiene que ser culturalmente aceptable. Cualquier cosa que hagamos que no cumple esos dos requisitos no va a perdurar. Gracias. Los distinguidos panelistas han tenido que, como ustedes han visto, cortar un poco sus posiciones. Bueno, nos quedan pocos minutos en realidad para hacer algunas preguntas en relación a este importante tema. Yo quisiera que, siguiendo los lineamientos, pudieran hacer unas preguntas por escrito para poder resolverlas, y mientras tanto, dejaremos alguien que quiera tomar palabra, doctor. ¿Podrían alcanzarle un micro al doctor? La exposición. Evidentemente los que ya tenemos muchos años de recorrido como docentes universitarios, vemos que en todos los eventos a quienes se convoca son a los académicos, o decanos, o representantes de asociaciones, pero salvo Tuni, que hizo una encuesta en los egresados, hasta ahora en las exposiciones no he escuchado decir, nosotros nos hemos reunido con los médicos generales que trabajan en el primer nivel de atención y la opinión que tienen ellos sobre cómo debería ser un médico general es esta. Porque generalmente, ¿quién participa? El presidente del colegio médico, el presidente de la federación médica, pero ellos no se reúnen para discutir estas cosas con los médicos. Eso es lo que el comité piensa, o se hace una asamblea y lo que más o menos todos piensan. Pero otra cosa es pedir la opinión de la gente de base. Les digo esto porque hace años en la Universidad de San Antonio yo hice un trabajo de investigación para definir, a raíz de una reestructuración curricular, qué problemas resuelven los médicos del primer y segundo nivel de atención. Y lo hicimos preguntando a todos los médicos de la región macro sur. Y nos quedamos con una sorpresa. Y como anecdótica, saber montar caballo y saber conducir, por ejemplo, una motocicleta. Era uno de los pedidos. Gracias. Gracias. Yo lo que quiero es reaccionar a la pregunta en el sentido de que tengo dudas. ¿A qué se considera primer nivel de atención? Para mí es tremendamente importante. Primer nivel de atención, ¿qué tiene que ver con lo que hasta ahora se llama atención primaria de salud? Término que me duele cuando lo escucho, porque no corresponde al espíritu de lo que fue Alma Ata, que yo coordiné. Porque muy poca gente ha leído las conclusiones de Alma Ata, que fueron 18 oradores y que se aprobaron por unanimidad con 196 países participantes, pero nadie lo ha leído. Y cuando hablan de atención primaria de salud, yo me quedo en la luna. Yo fui el coordinador de la conferencia de Alma Ata, y por eso me quedo en la luna, porque Alma Ata representa otra cosa. No es el último, el primer nivel de servicio, no. Para Alma Ata el primer nivel es la familia y la comunidad. Gracias. Tiene razón el doctor Tejada y tiene razón nuestro colega que hizo uso de la palabra. Se ha trivializado a lo largo del tiempo el término de atención primaria a la salud y ha habido una errónea lectura desde el inicio, doctor Tejada, una errónea lectura de lo que es la atención primaria de la salud como estrategia. Es una estrategia para el desarrollo y para el avance en la universalización de la atención sanitaria. Eso es lo que es una estrategia. De tal manera que nadie se la puede apropiar. Es una estrategia convocante, incluyente, que involucra a otros sectores. Por supuesto, el de salud tiene que participar. Yo diría que el sector salud debería de liderar el proceso de avance de la atención primaria, pero otros sectores son igualmente importantes. ¿Cómo es posible que una acción fundamental de la atención primaria, que es que la
la población tenga acceso al agua de consumo, agua limpia, pues eso está fuera del alcance del sector salud, por favor. Eso está en manos de otros sectores. También otra acción fundamental de la atención primaria es la alimentación y la nutrición, el acceso a alimentos. Eso también está fuera del sector salud. No le podemos pedir al sector salud que haga todo, pero sí que el sector salud trabaje logrando de facto, en la práctica, la intervención de otros sectores. Porque la atención primaria requiere una acción intersectorial y, por supuesto, la participación social y comunitaria, sin la cual es imposible hacer atención primaria de salud. Tampoco podemos pedir al primer nivel y a los médicos que trabajan en el primer nivel de atención, que son los médicos generales y los médicos, que sean los responsables de la estrategia, por Dios. Ellos están muy cerca de la comunidad. Lo que sí es cierto es que el médico de primer nivel es el que está muy cerca de la población, es el que realmente tiene una población a su cargo. Los especialistas de hospital no, discúlpenme, los especialistas de hospital no tienen una población a su cargo todo el tiempo, y menos a familias, y menos a familias. Y la salud hay que construirla desde el domicilio, desde la familia misma. La familia es un factor de protección para la salud. Y la comunidad, por supuesto, y los agentes comunitarios. Entonces, tiene razón usted cuando señala que hemos hecho una mala interpretación de la estrategia de atención primaria. Totalmente coincido con usted. Y también estoy de acuerdo con usted de que los que menos participan, porque no los incluimos en la participación, no es culpa de los médicos, es culpa de quienes conducen los procesos de reforma curricular o de reforma de salud, excluyen a los médicos de primer nivel. Los médicos generales y familiares son los invitados de último momento. Yo no estoy de acuerdo con eso. Tenemos que trabajar más en ello y tenemos que reivindicar el papel del médico general, del médico de cabecera, del médico de la familia. Tenemos que reivindicar ese papel, pero en la práctica, doctor. No en el verbo, no en el verso. Tenemos que incluir más docentes de medicina familiar. Tenemos que desarrollar unidades académicas en el primer nivel. Queremos que participe el primer nivel, pero nunca o pocas veces las universidades apoyan el desarrollo de los centros académicos en unidades de primer nivel. Se van por los hospitales. Los hospitales son un imán que atrae mucho la educación y eso va deformando la educación, va haciendo que los estudiantes aspiran a ser especialistas en el tercer nivel, pero nunca médicos en el primer nivel. Es una política educativa errónea. Nos está costando mucho. Nos está costando, decía alguien ayer, los pacientes de cáncer llegan, pero en etapas avanzadas, cuando con una buena práctica de primer nivel de medicina general y familiar, muchos de estos problemas pudieron haber detectado con oportunidad. Y más aún, se debieron de haber promovido prácticas de promoción de la salud y de cuidado de la salud que hubieran evitado algunos factores de riesgo a tiempo, pero esto no lo hacemos. Algunos sistemas de salud tienen más esta orientación. Todos tenemos como referente a Canadá. Yo acabo de venir allá y hice una encuesta anecdótica, ¿verdad?, entre la población para ver qué pensaban de su sistema de salud. Hubo también opiniones negativas, déjenme decirle, y estuve en 4 sitios diferentes. Hubo opiniones negativas del primer nivel de atención y de los family physicians, pero la gran mayoría tenía 2 opiniones favorables, tanto de la práctica de los médicos familiares, conocían el nombre de su médico familiar, cosa muy rara, ¿verdad?, en nuestros países, que uno no conozca el nombre del médico tratante. A veces uno aprende el médico tratante del hospital, pero pocas veces uno recuerda el médico del primer nivel de atención, su nombre. Pero la mayoría opinaba bien de sus médicos de primer nivel, de sus médicos familiar, y también opinaban bien del sistema de salud. Entonces yo creo que hay referentes y hacia ahí debemos de trabajar, no tengo la menor duda. Esto va más allá de lo que es una reforma curricular, Esto va a incidir en la reforma educativa y en la reforma del sistema de salud. Tenemos que seguir trabajando en ese sentido, de manera organizada. La ALAFEM tiene que tomar, entre otras organizaciones, esa tarea como un reto y hacer cosas a favor de la dirección correcta. Le daremos un minuto, doctor Tejada, por respeto. Pásenle el micrófono. Voy a tratar de hacer un resumen muy breve, pero si existe el infierno,
mi debilidad de no hacer respetar el contenido original de Alma Ata me va a hacer que me vaya al infierno perfectamente bien. Claro que ahí me voy a encontrar con muchos de ustedes. No va a estar solo, doctor. En 1976, en la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, se acuerda lo que se llama una meta social. Salud para todos. Y la meta social era salud para todos, Claro. en el año 2000, que también Claro. fue mal interpretada. Sí. No es que el año 2000 todos tuvieran salud, no. Era que para el año 2000 todos los países se comprometían a tener un programa de llevar adelante en la práctica la salud para todos, sin exclusiones, etc. Ahora, el contenido de Alma Ata, el contenido de la atención primaria de salud, se refiere a otras cosas, se refiere a la acción intersectorial, indispensable en salud. Yo sugiero lo siguiente: sería bueno que en una próxima reunión se visitara el terreno donde hay en el Perú algunas experiencias orientadas perfectamente al verdadero espíritu de Alma Ata, porque salud no es el único responsable. Salud es el responsable de ejercer la rectoría, y la rectoría no la ejerce dentro de salud, la tiene que ejercer con todos los demás sectores, todos, sin excepción, todos. El compromiso con salud debe ser de todos, y en todos los ministerios y en todas las instituciones deben haber políticas de salud dentro del esquema rector del Ministerio de Salud. Entonces, el Ministerio de Salud, en lugar de administrar hospitales, etcétera, tendría que dedicarse a ser rector intelectual de orientación para que todos los demás sectores, agricultura, transportes y comunicaciones, minería, etcétera, nadie quede fuera, nadie queda fuera. Porque no se trata de curar enfermedades, se trata de también promover la salud y prevenir. Y promover la salud y prevenir es actuar sobre los determinantes sociales. Los determinantes sociales que favorecen la prolongación de la vida y una vida de felicidad, actuar sobre ellos es promoción. Y los factores que impiden esto y que acortan la vida, hay que actuar sobre ellos, eso es prevención. Prevención y promoción no son proyectos individuales paralelos, deben ser parte de la concepción general de acción a todos los niveles. Lo primero que tenemos que cambiar son las mentalidades de las personas que nos tienden a simplificar todo. Ahora voy a decirlo cosas que no debería decir, pero como ya me voy al infierno no hay problema. Algunos organismos internacionales, lamentablemente, y algunas ONGs han contribuido poderosamente a degenerar el espíritu de Alma Ata y el espíritu de atención primaria, porque viven de donaciones, y entonces les conviene tener programas que tengan resultados favorables, y los resultados favorables se obtienen cuando los programas no cambian nada. Sin el programa hubiera pasado lo mismo. Esto es verdad, lo tengo escrito. Es decir, han habido intereses. Ahora, dentro del espíritu de Alma Ata está el uso de las tecnologías apropiadas y apropiables. Es decir, no es la tecnología por la tecnología. Somos víctimas de la industria farmacéutica y víctimas mayores todavía de la industria de la tecnología. Y la industria de la tecnología no tiene límites en cuanto a moral, a ética. Lo único que les interesa es ganar dinero. No importa la salud de la población, sino ganar dinero. Actualmente la tecnología de la cual el médico está ansioso de trabajar con la última palabra, lo que uno compra de tecnología más avanzada, está comprando una versión que ya tiene 2 sustitutos bajo la mesa y para la cual no hay repuestos. De tal manera que cuando se valora no hay repuestos, compra el nuevo. Ese es el estado del robo universal. Y a eso nosotros tontamente nos prestamos y contribuimos. O sea que tenemos que cambiar la mentalidad y ver las cosas desde otro punto de vista. Mil perdones. Agradeciendo
Me señala nuestro distinguido secretario que tenemos 10 minutos, así que por sus preguntas. Yo quería añadir a la pregunta en relación a que es importante conocer la posición, opinión de los médicos que están trabajando en terreno. Creo que también es importante conocer la opinión y posición de los pacientes, de los usuarios, de los actores sociales con los que vamos a trabajar. Creo que si no tenemos esa información, también allí vamos a tener una visión sesgada, ¿no? Es importante eso. Pido mil perdones, pero creo que esta es una oportunidad que no debemos dejar pasar, aunque quede mal en el sentido de ser un aprovechador del tiempo. Hoy día, felizmente, ya no se está hablando de atención primaria de salud. Esa es una recomendación en general. Se está hablando de cuidado integral de la salud por todos y para todos. Por todos. ¿Eso qué significa? Que los responsables de la salud son las propias personas, la familia, la comunidad. Ellos son responsables de la salud. Lo único que requiere es simplemente la orientación nuestra y el apoyo nuestro. Entonces, de nuevo, por favor, supriman atención primaria de salud. Es una mala palabra ya. Empleo, lo está tomando la OMS. La OMS ya ha costado mucho trabajo pelear desde acá, allá. Pero ahora se habla de cuidado, que no es atención, cuidado integral, donde no se diferencia lo que es reparación, prevención, promoción, rehabilitación, sino que es todo junto. Y no solamente al paciente, es también porque el paciente depende del cuidado de la familia y depende de las condiciones de vida y de todo lo demás. Entonces, cuidado es horizontal, cuidado integral de la salud, y se hace énfasis. Todavía la OMS está diciendo para todos y por todos. Yo lo que estoy peleando es para que sea al revés, por todos y para todos. O sea, que más importante es el por todos. O sea, el paciente, la familia, eso es lo más importante para la salud que las instituciones. Yo quisiera hacerles de verdad, con todo respeto a los decanos, la solicitud de que ojalá puedan participar en el estudio. Insisto que puede tener un beneficio para ustedes. No está el decano de San Marcos, que es el presidente de ASPEFAM. Perdón, sí está, perdón, doctor Ronceros, discúlpeme, no lo había visto. Pero le pediría que si usted está de acuerdo que a través del doctor Ronceros como presidente de ASPEFAM mandemos alguna información mucho más puntual sobre el estudio con esta invitación. Lo mismo hemos hecho con ASCOFAM, la Asociación Colombiana, que con el compromiso del decano de Colombia pudimos hacer llegar, con su permiso, digamos, como presidente de la asociación, a las escuelas de medicina de Colombia. Nos interesa mucho la información de países pues, que son geográfica y poblacionalmente grandes, como es el caso de Argentina, como es el caso de Brasil, como es el caso de Colombia, como es el caso de Perú. Son países que son grandes y que puede ser muy importante su participación. Sin la participación de estos países sería un estudio incompleto realmente, ¿no? Entonces creo que información por todos y para todos, parafraseando al doctor Tejada. Muy bien, agradecemos la presencia de los panelistas, sus importantes intervenciones, y damos por finalizada la mesa redonda. Muchas gracias. Esta fase final va a tener dos partes: las conclusiones, que van a estar a cargo del doctor Carlos Salcedo, y después las palabras finales a la mesa que se va a convocar. En tal sentido, invitamos al doctor Carlos Salcedo para presentar las conclusiones iniciales, por supuesto, del evento. Bueno, muchas gracias, doctor Núñez, muchas gracias por acompañarnos en la mesa. Les pediría un poco que no se vayan porque ya viene la ceremonia de clausura y esto va a ser muy corto. En realidad habíamos anotado una cantidad tremenda de conclusiones. Los puntos han sido ricamente estudiados, han ricamente debatidos, y las exposiciones han sido bastante esclarecedoras, y verdaderamente algunas de las condiciones que se han mencionado en estos 3 días de jornada, muchos de ellos constituyen puntos de inflexión en lo que es el trabajo de la reforma curricular. No voy a poder repasar punto por punto todo lo que más o menos tenemos en consideración, pero solamente quisiera reconocer, a través del encargo que nos dio ASPEFAM a la Comisión de Educación Médica,
el apoyo total que se hizo para poder llevar adelante este seminario, que creemos es un hito importante de recuperación de las ágoras académicas. Simplemente para decirles rápidamente en las conclusiones que cuando se pretendió hacer este seminario se plantearon las ideas madre que debían llevarse adelante en el seminario, aprovechando la experiencia, conocimientos de todos ustedes, de los ponentes y fundamentalmente también de los profesores invitados que han venido a brindarnos sus experiencias. Creo que lo más práctico sería manifestarles de que todas estas conversaciones, estas reuniones, estas charlas van a estar suspendidas, por no decir colgadas, que es una palabra que es mala palabra ahora, suspendidas en la página web de ASPEFAM, de manera tal de que todos ustedes a partir del lunes, démosle hasta mediodía para que los tecnólogos puedan terminar su trabajo, a partir del mediodía ya estarán la página lista para que ustedes puedan entrar, hacer la bajada respectiva de todo lo que quieran saber, y todo ello está ahí prestamente expresado, por lo cual damos el agradecimiento a los ponentes extranjeros, a nuestros invitados especiales y a todos los que han participado de alguna manera con sus experiencias y sus conocimientos, porque vamos a permitirnos que todos ustedes disfruten de todas las presentaciones. Y fundamentalmente remarcar en estas conclusiones las ideas madres, como digo, el primer día lo que se planteó fue en la mañana ver los enfoques educativos, y todo relacionado con educación médica, las actualizaciones, los adelantos, los progresos, la forma de pensar un poco diferenciada en cuanto a las metodologías pedagógicas, y cómo los invitados, los que participaron en sus exposiciones, también dejaron sus opiniones al respecto. Los enfoques actuales de educación médica, y también el doctor Mario Robert, donde hace un repaso y orientación sobre los argumentos, las acciones, las actividades que se realizan en la educación médica, los objetivos de esta para que intervengan en lo que es la reforma curricular, que ahora es un deber cívico y moral de todos nosotros para ponernos a la altura de las circunstancias. Esta primera mañana fue dedicada a esta parte, lo que significa la educación y todos sus avances. Después vinieron en otro bloque de pensamiento de idea madre, que los expositores nos brindaran sus experiencias propias, personales, experiencias de su grupo de trabajo, de su universidad, de su facultad, en cuanto a lo que habían realizado en ellos. Por eso tuvimos la suerte de contar con las experiencias tanto del doctor Toro de la Universidad de Campinas, a la cual dentro de poco vamos a decir, el decano va a decir un detalle muy interesante, el doctor Robere de la Matanza, y el doctor Javier Santa Cruz sobre la Universidad Nacional Autónoma de México. Creo que estas conferencias fueron muy ricas porque nos permitieron no tratar de recorrer lo que ellos han recorrido, sino simplemente hacer un shortcut, avanzar ahí, cortar, aprovechar esas experiencias y aplicarlas. Y también nos dieron a entender que había muchas cosas que cambiar, muchas cosas, como dicen ahora los muchachos, mucho en el chip, en el software, que nos permita llevar adelante una reforma curricular que nos ponga rápidamente, haciendo estos, con los aportes que nos han dado, nos ponga en un nivel mucho más elevado en cuanto a educación médica como facultad de medicina y como universidad, a la altura de las circunstancias, a la altura de la modernidad y a la altura sobre todo de las necesidades que tiene nuestro país en realidad sanitaria. Después el tercer bloque fueron los talleres, donde se intentó de que cada cual diera lo mejor de su experiencia, aquellos que habían trabajado en el tema, que nos dieran sus avances. Entonces han habido 9 talleres simultáneos. Muchos me decían que querían clonarse para participar en varios. Lamentablemente hasta ahora no hemos llegado a esos avances, ni con la nanotecnología, de manera tal de que han tenido algunos que soportar físicamente en algún lugar uno de los talleres, y el otro lo harán de manera virtual cuando bajen de la página web todo lo que se ha plantado ahí. Creo que fue una rica experiencia. Los que trabajaron en esto han dejado su experiencia ahí, y cada cual se va llevando, creo, un sumum de todo lo que se invitó en los talleres. Y por último, el cuarto bloque, que creemos sumamente importante, que es el que está dando ahora, que es de la articulación internacional. Se ha dado muchos embriones para tratar de que tengamos un patrón común en América Latina en cuanto a la educación médica y la responsabilidad social que tenemos actualmente. Y creo que fundamentalmente las experiencias que nos han dado y los aportes del doctor Aroquipa, del doctor Santa Cruz y del doctor Gutiérrez han sido sumamente importantes en esto. Lo tienen ustedes en memoria, no vamos a recalcar en este momento,
Pero creo que al final de cuentas, el tener que nuestra experiencia o que lo que sepamos nosotros o la reforma curricular que vamos a hacer pueda trascender y permitir de que América Latina, por lo menos, o América del Sur, no importa, es más chico, podamos nosotros tener una currícula que se compare con los avances que significó el Turing o los avances que han significado los países no hablemos de primer mundo, de otro mundo, que están elaborados, que están cerca de nosotros y que nos dan sus enseñanzas. En realidad, esta sería la idea fundamental de las conclusiones. Estamos también ya el tiempo como tirano y nuevamente agradecemos la presencia de todos ustedes y pasaríamos ya directamente a la ceremonia de clausura. Muchas gracias. Proceder a la ceremonia de clausura, invitamos al presidente de ASPEFAN, al doctor Gerardo Ronceros, a la mesa de honor, al doctor José More de la Universidad Nacional de Piura, el doctor señor decano, y al doctor Mario Rovere, ex ministro de Salud, paz decano de La Matanza, profesor de Rosario y amigo de Perú. Muy bien. Ha terminado la jornada, es momento de poder hacer las reflexiones finales. Con este motivo es que invitamos, entonces, en primer lugar, al doctor Mario Rovere, justamente para poder brindar su mensaje final a los presentes, en representación de los invitados que nos han acompañado. Un gran honor, realmente con el doctor Toro y el doctor Santa Cruz creo que compartimos, además de algún desayuno, la enorme alegría de estar aquí. Quiero decir que cuando uno comparte, digamos, internacionalmente sus experiencias, por un lado también ayuda a dimensionar y a evaluar, porque uno selecciona, digamos, qué compartir y poner en valor, digamos, en comparación con tantos colegas, digamos, aquí en Perú, discutiendo temas similares. Y se va conformando esa comunidad que en este momento a la FEM nos está invitando a reconstituir. Quiero sumarme, digamos, a las expresiones del doctor Santa Cruz, porque este estudio, digamos, y la propia la FEM ha sido en el pasado, digamos, una herramienta fundamental de la articulación de la educación médica en América Latina, sobre todo, digamos, construyendo identidad, porque como se mencionó recién, primero, segundo, pero lo real es que hay otros mundos con identidades propias, y seguramente, digamos, las necesidades de la Unión Europea son unas y las necesidades de América Latina no son mejores ni peores, pero son probablemente otras específicas de nuestra propia identidad. Entre otras cosas, digamos, con el desafío intercultural que supone concretamente, digamos, esta complejidad de nuestra América Latina tan compleja y tan querida. Yo, digamos, simplemente a nombre de los invitados extranjeros quiero felicitar un evento de esta naturaleza, la presencia de todos ustedes, la masividad y la persistencia, digamos, de las participaciones, del ardor de las presentaciones, y bueno, y agradecerles enormemente la oportunidad y la posibilidad de volver a Perú, que siempre es una experiencia extremadamente emotiva para mí. Muchas gracias. Doctor Roncero, presidente de ASPEFAN, estimados decanos y magna asamblea. Hoy día estamos culminando una primera etapa que ha iniciado ASPEFAN, como es este proceso de reforma curricular. Yo creo que este primer paso, este primer eslabón debe ser tomado en cada universidad, en cada facultad de medicina o escuela de medicina, de tal manera que permita que hoy día nos pongamos al día con los grandes adelantos que nos han indicado, nos han expuesto nuestros expositores internacionales, como es los de México, Argentina y de Brasil. Hay focos, hay faros, no solamente a nivel internacional, sino también a nivel nacional. Nuestra facultad de Piura, nuestra facultad de medicina de la Universidad Nacional de Piura, es una facultad pequeña, nació hace 35 años, en el año 1982. Desde esa oportunidad nosotros permanecemos con 40 ingresantes, es una facultad pequeña, pero pequeña en número, pero con grandes resultados. Tan es así que en los exámenes del ENAM siempre compartimos
el segundo, tercer, cuarto lugar. Eso de alguna manera nos enorgullece, pero también nos da retos, y nos pone retos y vallas bastante altas para estar ahí, estar arriba, arriba, siempre arriba. Y hoy día con este taller internacional que está organizando y ha llevado adelante ASPEFAN, no nos queda más que decirles al comité directivo organizador, al comité de ASPEFAN, que sigamos para adelante. Yo creo que la nueva ley universitaria, y a los piuranos también, además del fenómeno del niño costero, la inundación por el río Piura que se llevó la mitad de la universidad prácticamente y de nuestra facultad también, son hitos, son problemas, pero también son grandes oportunidades que debemos de aprovechar para salir adelante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en nuestro caso el río se llevó todo se llevó. Entonces yo creo que es un gran reto, y aquí aprovecho esta oportunidad de agradecer al doctor Ronceros, que nos ha ayudado materialmente y nos sigue ayudando materialmente a través de ASPEFAN y a través de la Facultad de San Fernando de San Marcos, materialmente para reponer algunos servicios, algunos equipos, y yo creo que eso nos va a permitir salir adelante, y con la nueva ley vamos a salir adelante, creo que fortalecidos. En nombre de los 24 socios activos de ASPEFAN, les doy sobre todo a nuestros invitados internacionales, al comité organizador y al comité directivo de ASPEFAN, nuestro agradecimiento para que esto continúe. Muchas gracias. Muy bien. Seguidamente el presidente de ASPEFAN va a hacer entrega del certificado de participación a los invitados internacionales que nos han honrado con su presencia, su experiencia, su sapiencia. En primer lugar, invitamos al doctor Hernán Sepúlveda, en representación de la Organización Panamericana de la Salud, que nos ha acompañado en estos 3 días. Adelante, por favor. El doctor Iván Toro, por favor, decano de la Universidad Nacional de Campinas. El doctor Javier Santa Cruz. Y el doctor Mario Robert. Muy bien, muy buenos días, muchas gracias por su asistencia. Realmente uno se siente conmovido cuando mira la cantidad de personas tan importantes que tenemos hoy día, la asistencia masiva, el interés, la intensidad de los debates, lo extraordinario de las exposiciones, y se siente agradecido de que esto ocurra, y esto es un hito fundamental para una reforma curricular que realmente nos haga avanzar en el camino de la calidad de la educación. Solo me queda agradecer intensamente, no saben lo agradecido que estoy a Mario, a Iván, a Javier Santa Cruz, a Hernán Sepúlveda, Carlos Arósquipa, y todos aquellos que han participado con sus extraordinarias exposiciones, que han permitido conocer cómo son otras realidades para poder sacar los mejores ejemplos de ellas y poder nosotros avanzar. Ese es mi primer agradecimiento. Y felicitar particularmente a Iván, ¿no? El día de hoy hemos leído que ocupan el primer lugar como Universidad Latinoamericana, superando a su hermana de Sao Paulo, y eso creo que merece un aplauso a la Universidad de Campinas. Este esfuerzo de 4 meses de intenso trabajo también ha tenido personas que han participado activamente. Y yo, a pesar de que el tiempo es corto, me voy a permitir nombrar a uno por uno a todos los decanos de las facultades que están asociadas, porque sin su participación, sin su estímulo, sin haber escogido a las personas claves para que estén trabajando con nosotros en ASPEFAN, no hubiera sido posible. Lucía Llosa, de la Universidad Cayetano Heredia,
Luis Alberto Concepción de la Universidad Nacional de Trujillo, Benito Díaz de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, Hugo Rojas de la Universidad Nacional de San Agustín, Juan Barreto de Federico Villarreal, Tatiana del Castillo de San Antonio Abad de Cusco, José More de la Universidad de Piura, Segundo Alejandro Cabrera de la Pedro Ruiz Gallo, Fran Lizarazo de la Universidad San Martín de Porres, Miguel Fernando Farfán Delgado de la Universidad Católica Santa María, Aristóteles Guamaní de la Universidad Nacional del Centro, María Socorro Latrista Gutiérrez de la Universidad Ricardo Palma, Ramel Ulloa de la Universidad Privada Antenor Orrego, Elizabeth Llerena de la Universidad Privada San Pedro, Amalia Vega de la Universidad César Vallejo, Roberto Bernardino Cangalagua de la Universidad Peruana de los Andes, Eduardo Valera de la Universidad Nacional de la Amazonía, Julián Salas Portocarrero de la Universidad Nacional del Altiplano, Javier Ríos de la Universidad Privada de Tacna, Segundo Bueno de la Universidad Nacional de Cajamarca, Alejandro Bermúdez de la Universidad Científica del Sur, Alberto Casas de la Universidad Privada San Juan Bautista, Pascual Chiarella de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y Geraldine Paredes de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, que es miembro asociado. Para todos ellos, por favor, un aplauso, un agradecimiento. Pero también hay amigos que colaboran en esto con una intensidad muy grande. Alumno mío, yo lo conozco ya han pasado los años, y Carlos Arósquipa, yo le enseñaba patología clínica en la Universidad de San Fernando cuando ambos éramos jóvenes. Él es una persona que colabora intensamente con nosotros. Desde el momento que yo asumí el decanato hace un año en la Facultad de Medicina, se acercó, nos ofreció sus servicios, y parte de este logro se lo debemos a Carlos. Muchas gracias. Un aplauso para él. Pero siempre hay actores que están en la sombra, pero que son fundamentales en esto. Yo quiero rendir un homenaje y un agradecimiento muy especial a nuestro secretario ejecutivo de ASPEFAM, a Manuel Núñez Vergara, por su trabajo intenso, colaborativo. Y también las personas que nunca aparecen, pero que siempre están, el personal administrativo. María Arrieta, que ya la conocemos como María Aspefán, coordinadora administrativa, es la memoria de Aspefán, siempre está ahí, siempre conoce las cosas. Y tiene un equipo: Carmen Cangalagua, Sandra Vizcarra, Oliver Uriondo, Budrí, Aricel Tapia y Henry Herrera. Muchas gracias para todos. Finalmente, esperamos poder volver a reunirnos el próximo año alrededor de temas fundamentales para la universidad. Investigación, seguramente, responsabilidad social, y en el año 2019 Manuel ya está comenzando a trabajar en retomar una costumbre muy buena de ASPEFAM, que era el Congreso de Educación Médica. Todos nos veremos en ese momento. Esperamos que en las nuevas instalaciones de ASPEFAM, que se están reconstruyendo, esperemos que en algún momento ustedes la conozcan. Entonces, el próximo año nos veremos en alguna de estas situaciones. Esperamos que sea en el Colegio Médico o en ASPEFAM, ojalá que no sea en el infierno. Muchas gracias.